las dos partes de lo que quiero compartir de este pasaje, ¿ok? Las voy a compartir a manera de subtítulos, ¿ok? El primero lo voy a compartir hoy y el segundo lo comparto la semana que viene. El primer o el tema de hoy día va a ir en función de esto. En el matrimonio, el hombre y la mujer se convierten por decreto divino en una sola carne y esa realidad no cambiará por nada. ¿Ok? Eso es lo primero. Yo hoy día lo que voy a compartir de aquí va a ser en función de eso. En el matrimonio, el hombre y la mujer se convierten por decreto divino, y cuando digo decreto divino estoy hablando de propósito divino, voluntad divina, diseño divino. En el matrimonio, el hombre y la mujer se convierten por decreto divino en una sola carne y esa realidad no cambiará por nada. Eso es lo que voy a estar hablando hoy día. Lo segundo, que es a partir de la semana que viene, es en el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer es el resultado de la acción de Dios, que la lleva a cabo por medio de la acción del hombre. Eso es lo que vamos a mirar la semana que viene. En el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer es el resultado de la acción de Dios, que la lleva a cabo por medio de la acción del hombre. Entonces, eso es lo que voy a compartir hoy día. El primer subtítulo del que he hablado hace un momentito. No quiero enseñar, porque yo sé que aquí los problemas básicos y comunes y permanentes en el matrimonio es la falta de comunicación o la falta de perdón que hay entre los cónyuges, el irrespeto que hay entre los cónyuges. No quiero enseñar de eso. Más bien yo espero que con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, tú encuentres una razón para tener una mejor comunicación. Y que puedas tener razones para perdonar y argumentos y fundamentos para respetar y amar a tu cónyuge. Hay dos cosas que me gustaría decir antes de mencionar tres cosas de este pasaje. Primero es hacer una definición de lo que es el matrimonio y segundo, hablar un poquito de por qué estaba detrás de la pregunta. ¿Qué estaba detrás de la pregunta del fariseo? ¿Por qué los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito dar carta de divorcio? ¿Verdad? En Deuteronomio 24 había un permiso donde al hombre judío se le permitía dar carta de divorcio o divorciarse de su mujer. Y la manera como se lee en Deuteronomio 24 ha sido objeto de interpretación, porque ESV, por ejemplo, lo traduce como falta de, o más bien lo traduce como indecencia. Si tú ves indecencia en tu esposa, tú puedes divorciarte. Hay otras versiones que dicen, si tú ves en ella algo que no te agrada, puedes divorciarte. Y en el tiempo de Jesús habían dos visiones del judaísmo, o dos escuelas de pensamiento, la escuela Shammai y la escuela Hillel. La escuela Shammai venía de su maestro Shammai y Hillel también, eran judíos, eran eruditos, uno más que otro, Shammai más erudito que Hillel, y ellos representaban dos visiones. Shammai era más conservador, Hillel era más liberal, si queremos usar terminología moderna de hoy. Shammai decía que la única manera de divorciarte, o sea, tratando de interpretar Deuteronomio 24, era si es que tú encontrabas algo inmoral en tu esposa. Entiéndase, una infidelidad.
Hillel era más liberal en su interpretación y él decía, no, eso no es lo que quiere decir el texto. Lo que quiere decir el texto es que si el esposo encuentra en la esposa algo que no le agrada, puede divorciarse. Por ejemplo, si le cocina algo que no le gusta. Entonces, no había consenso respecto a cuándo alguien legítimamente se puede divorciar. La pregunta a Jesús debe ser entendida en ese contexto de Palestina del primer siglo. Lo segundo que quería decir es dar una definición, tomando unos cuantos pasajes, tomando Génesis capítulo 2, versículo 24, tomando Efesios capítulo 5. Yo sé que la mayoría de ustedes lo sabe, ¿ok? Y digo esto porque lo hemos estudiado cuando estudiamos hace 2 años Efesios 5, pero me gustaría dejarlo como un fundamento. ¿Qué es el matrimonio? Esta es una definición del matrimonio. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que hacen un compromiso de permanencia y exclusividad. Permanencia, en otras palabras, hasta que la muerte nos separe. Exclusividad, me dedico y me consagro solamente a ti y tú te consagras para mí, o fidelidad, para reflejar la unión, el pacto y el amor que Cristo tiene con su iglesia. Esto lo instituye Dios. El matrimonio es la unión de un hombre con una mujer que hacen un compromiso de permanencia y exclusividad para reflejar el pacto y el amor que Cristo tiene con su iglesia. Esta definición contempla Génesis 2:24 y Efesios 5. Habiendo dicho eso, yo voy a decir 3 cosas acerca de este pasaje que acabamos de leer. 3 cosas que creo están en este texto. No creo que son las únicas cosas, pero para efectos de este primer sermón voy a decir 3 cosas de este pasaje. Voy a ir uno por uno. Lo primero que quiero decir de este pasaje está tomado del versículo 7. Es esto. La relación con el cónyuge se constituye en la relación más importante para los casados. Versículo 7, note lo que dice. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más 2, sino 1. En el pasaje se dice que el hombre deja a su padre y a su madre y ahora se convierte en una sola carne con su esposa. El solo hecho, mis hermanos, que el hombre tenga que dejar padre y madre, que es la primera relación y la más importante desde su niñez hasta su juventud. El hecho de que él tenga que dejar a padre y a madre para estar con su esposa, enseña que la relación entre esposos se constituye en la relación más importante. Gracias, mi hermano. Es decir, su relación matrimonial toma precedencia a cualquier otra relación. Ahora, alguien puede estar maquinando y diciendo, ya ves, mis padres no son importantes. No. Sin que esto suponga un olvido de sus otras relaciones. Sin que esto suponga el descuido de otras relaciones. Esto de dejar a papá y a mamá establece que la relación matrimonial tiene prioridad y primacía sobre otras relaciones. Ahora, esto también se puede afirmar sobre el hecho de que esta nueva relación, hombre y mujer, es más íntima que la que tiene con sus padres, porque ni siquiera con ellos se dice que son unos. Esto es lo primero que quiero decir de este texto que acabamos de leer. La relación con el cónyuge, la relación con su esposa o su esposo, se constituye en la relación más importante para los casados. Yo digo, ¿cuánto tenemos que recordar y creer esto?
No es que ella es mi hijita, él es mi hijito. Bien, pero no eres uno con tu hijita ni con tu hijito. Es con ese señor o esa señora que somos uno. 2. Lo segundo que quiero decir de este pasaje es el mayor problema para los casados siempre ha sido el corazón. El corazón. Versículo 3 hasta el 5 de nuestro texto. Dice, aquí está Cristo, respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Versículo 4, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Versículo 5, y respondiendo Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Quería dejarlo ahí. El punto que acabo de decir es, para todo casado, el más grande problema es el corazón. El corazón. En dos sentidos, diría yo. En dos sentidos. El primero, más básico, es que su incapacidad para amar a su cónyuge está en su corazón. La principal razón por qué no podemos vivir una relación armoniosa, de respeto, de amor sacrificial, la razón por qué no disfrutamos más nuestros matrimonios es por nuestros corazones. Nuestros corazones llenos de orgullo, llenos de egoísmo, llenos de inseguridades, hacen difícil la tarea de amar. Nuestros corazones llenos de temores y resentimientos hacen que se nos dificulte amar y disfrutar y estar en armonía con nuestro cónyuge. Por eso, el principal problema no es el cónyuge, no es tu esposo, no es tu esposa. El principal problema es nuestro corazón, mis hermanos. Es ahí el problema. ¿Cuánto nos ahorraría tener esto presente? No, déjame explicarte. No, es que tú no la conoces o tú no lo conoces. Pero el segundo sentido que surge del pasaje que hemos leído, el segundo sentido es que su incapacidad para creer lo que Dios dice del matrimonio está aquí. Nuestro corazón es incapaz de confiar siempre y plenamente en lo que el Señor dice del matrimonio. El gran obstáculo para entender el decreto divino para los casados es el corazón. La mayor dificultad para discernir y apreciar la voluntad y el diseño de Dios para el matrimonio está aquí. El corazón incrédulo, endurecido por el pecado, nos impide y nos limita tomarnos de lo que Dios dice acerca del matrimonio. Aquí está el problema. Piensa por un momento. ¿Por qué Jesús le pregunta eso de qué dijo Moisés en el texto, si él sabe lo que le van a responder? No es que Jesús no sabía. Él sabe que Moisés dio permiso para el divorcio. Él sabe eso. Y él sabe que los fariseos saben. Y aún así, él pregunta por Moisés. Alguien diría, Jesús, eso no fue muy sabio porque tú sabías lo que... Eso no va a ayudar al argumento. No, al contrario, eso va a establecer el argumento. Y la razón de por qué él pregunta la podemos encontrar
en lo que él continúa diciendo. Porque él ahí iba a explicar algo acerca de ese permiso que se les dio a los judíos. Él quería traer a la conversación a Moisés y el permiso para el divorcio, porque él quería destacar la razón de por qué se dio ese permiso. Y el motivo era la dureza del corazón, ¿verdad? Lo dice ahí, sino por la dureza de vuestro, esto está en el versículo 5, por la dureza de vuestro corazón. Pero note que él no dice la dureza del corazón, él dice la dureza de vuestro corazón. Es decir, la dureza de vuestros corazones judíos del primer siglo. Pero estás hablando de algo que pasó en Deuteronomio. Yo no estaba ahí. Alguien pudiera decir que ellos no estaban cuando se dio el permiso en Deuteronomio 24. Y la razón por la cual Jesús los hace responsable a ellos también es porque el corazón humano sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Duro, insensible, incrédulo, rígido. Y esa dureza, mis hermanos, no permite creer, apreciar, confiar en lo que Dios ha dicho acerca del matrimonio. Esa misma dureza de los israelitas del tiempo de Moisés sigue siendo la misma dureza de los hombres en los tiempos de Jesús y sigue siendo la misma dureza de los hombres hoy. Jesús quiere traer el tema del corazón humano porque ahí reside el problema. Los divorcios, las separaciones, las infidelidades, las dificultades, las crisis entre los esposos tienen una razón y es el corazón del ser humano. No es tu esposa el mayor obstáculo, no es tu esposo, es nuestro corazón, mis hermanos. La gran dificultad que tiene el hombre casado es su propio corazón. La gran dificultad que tiene la mujer casada es su propio corazón. El principal problema de por qué no vive en armonía la voluntad de Dios y por qué no aprecia y no valora lo que Dios decreta para el matrimonio no está en el cónyuge, está en el corazón humano. Entonces es lo segundo que yo quería decir. Nuestros corazones están tan duros que no ven lo precioso de esta unión. No ven lo precioso de esta unión. No apreciamos, no estimamos el diseño divino del matrimonio. Que somos una sola carne y que esa unión es lo que Dios quiere decirnos y explicarnos acerca del amor de Cristo con su esposa, el pacto de Cristo con su iglesia, la fidelidad de Cristo por su pueblo. Y toma un milagro que nosotros abramos los ojos y que Dios ilumine nuestros corazones y que podamos, para usar el lenguaje de John Piper, captar la maravilla del diseño del matrimonio. Captar la maravilla del diseño del matrimonio. La sociedad tiene el matrimonio aquí, aquí. Porque si tú estás pidiendo una licencia para casarte con tu gato, eso no solo dice algo de esa persona que quiere casarse con ese animal, eso dice algo de la sociedad. Quiero hablarle a la generación, por 2 minutos, a la generación I Generation, la generación Internet, los que cuando nacieron llegaron a este mundo lleno de tecnología. Usted no sabe lo que es llamar con un teléfono público. ¿Se acuerda?
Usted no sabe qué es tener que ir a una agencia a comprar tickets de viaje. Usted no sabe eso. Y así podemos seguir. Por el bien de su alma, cuando usted vea una pareja de hombres tomado de mano, o una pareja de mujeres tomado de mano, al menos haga este ejercicio mental, alármese y no lo tome como algo normal. Por el bien de tu alma, al menos como un ejercicio. No te tienes que entrar a trompadas con esas personas, no tienes por qué despreciarlo ni mucho menos, pero al menos, ¿por qué? Porque hay un peligro en usted, sobre todo porque eso para los que somos mayores de 40 por lo menos, nosotros no miramos eso. Ahora, no por convicciones religiosas o bíblicas, sencillamente porque nuestra sociedad no miraba todavía eso. Por el bien de tu alma, cuando tú veas eso, en tu mente tú tienes que resistir eso. Y tú decir, Señor, esto no refleja tu diseño, tu sabio diseño. Esto no refleja tu buen diseño. Esto no es normal. Tú necesitas hacer ese ejercicio, jovencito, jovencita, por el bien de tu alma. Por el bien de tu alma. Ok. 3. Lo último que quiero decir de este pasaje. El decreto divino, cuando digo decreto estoy refiriéndome una vez más, propósito, voluntad, diseño, el decreto divino para los casados, que serán una sola carne, no cambia ni con el tiempo ni con los hombres. No cambia ni con el tiempo ni con los hombres. Versículo 6. Dice nuestro texto, Jesús diciendo, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Note que los judíos querían apelar a Moisés en Deuteronomio. Jesús va y apela, ok, déjeme ir un poquito más allá, ok, relax. Y él va al principio de la creación, a Génesis 2. Y él dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Versículo 8, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. El que un hombre y una mujer sean una sola carne es el resultado del decreto que Dios hizo desde el principio. Y eso ha sido así desde entonces. No cambia con el tiempo. Por voluntad divina, el hombre y la mujer que se unen en matrimonio se convierten en una sola carne. Por diseño divino, los esposos ya no son dos, sino uno solo. Eso se estableció en Génesis 2:24. Jesús está citando Génesis 2:24. Y no cambia en los días de Moisés. Aunque se permitió temporalmente el divorcio, eso no cambió con lo que Dios estableció. Y no cambió en los días de Jesús, y no cambia en el siglo XXI. Que Dios, esto es importante mis hermanos, que Dios haya dado permiso no quiere decir que el decreto cambia o que la realidad de que son una sola carne cambia. El decreto divino, el diseño de Dios, la voluntad divinas no cambian con el tiempo. A esto es lo que se conoce como una ordenanza de la creación, junto con la ordenanza de la adoración, junto con la ordenanza del trabajo y otras más. Esto es una ordenanza de la creación. No responde a una ley para los judíos. Esto es algo anterior a Moisés, anterior a Abraham. Quiere decir que todavía permanece para nosotros y sigue siendo vigente para nosotros, porque responde a la intención original de Dios.
Pero tampoco el decreto divino, he dicho, para los casados, o sea, que son una sola carne, no cambia ni con el tiempo y no cambia con los hombres. Que los hombres hayan querido el divorcio, que los hombres como en los días de Moisés, y que los hombres hoy se hayan divorciado, no altera la intención, el decreto, el diseño de Dios. La dureza del corazón del hombre, aunque por un tiempo se dio una concesión, no altera el diseño y la voluntad de Dios. Note el énfasis de Jesús en el versículo 7. Si usted lee el versículo 7, Jesús está citando Génesis 2:24. Pero yo quiero que usted mire algo de ese versículo 7. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El día que Aide Morey se juntó con Gerson Morey, nos convertimos en una sola carne. Pero el texto de Génesis termina ahí. Lo que sigue es algo que Jesús añade. Note lo que él dice. Así que no son ya más dos, sino uno. Si usted va a Génesis 2:24, usted no va a encontrar eso. Jesús lo añade para establecer un énfasis. Oye, esto no cambia, este diseño no cambia con los hombres. Hombre y mujer que se unen en un santo matrimonio se convierten en una sola carne. Una sola carne por decreto divino, por voluntad divina, por diseño divino. Una sola carne. El decreto divino para los casados, es decir, que serán una sola carne, no cambia con el tiempo ni con el hombre. Empezó en Génesis 2, continuó en los días de Moisés, aunque se dio esa temporal concesión del divorcio, y continuó hasta los días de Jesús. Lo afirma Pablo en Efesios 5, quiere decir, sigue siendo el mismo decreto. Para hoy no cambia ni con el tiempo ni con los hombres. Quiero hacer el resumen de estas tres. La relación con el cónyuge, o sea, si usted está casado o si usted algún día piensa casarse, es bueno que usted recuerde esto. La relación con el cónyuge se constituye en la relación más importante para el casado. No que se desentiende y descuida sus otras relaciones, pero su relación con su cónyuge toma precedencia a cualquier otra relación. Alguien podría decir, ¿y con mis niños? ¿Con mis hijos? Bueno, el día que ellos tengan edad para casarse, va a aplicar lo mismo. Ellos se van a ir de tu casa. O lo normal que se vayan de la casa. Tenga cuidado con eso que le dicen, papá, mamá, 6 meses solamente. Se convierten en 6 años, pero bien. El mayor problema, lo segundo que habíamos dicho, el mayor problema para el casado siempre ha sido su corazón. Ahí está. No es tu cónyuge. No es tu cónyuge. Es nuestro corazón. Incapaz no solo de amar, sino de discernir y confiar el diseño divino para el matrimonio. Ahí está. 3, el decreto divino, que serán una sola carne, no cambia ni con el tiempo ni con el hombre. Este es el punto que yo quería marcar hoy día. En el matrimonio, el hombre y la mujer se convierten por decreto divino en una sola carne y esa realidad no cambiará por nada. Lo voy a decir en inglés para los niños que están mirando el sermón o los niños que están aquí, que no entienden mucho español. In marriage, man and woman become one flesh by divine order, and that reality will not change. In marriage, man and woman become one flesh
by divine order, and that reality will not change. Quiero hacer dos comentarios de este pasaje, mis hermanos, o de esto que hemos contemplado ahora. La gran implicación de esto, esposo y esposa, especialmente esposo y esposa. La gran implicación de esto es que esta realidad, ¿qué realidad? Que son una sola carne, no depende de lo que nosotros hacemos y no depende de lo que yo piense y de lo que yo sienta. Ciertamente, el que ha leído un poquito la Biblia sabe que ese consejo de sigue a tu corazón es una tontería, ¿verdad? ¿Usted seguiría a un mentiroso? Usted no seguiría a un mentiroso. Yo no seguiría a un mentiroso. Y la Biblia dice que el corazón es ¿qué? Engañoso. Y ciertamente el cristiano que ha leído eso dice, yo no puedo seguir a mi corazón, porque mi corazón engaña. Yo no puedo hacer de mi corazón mi Señor, de mis emociones mi Señor. Pero aunque lo saben, muchas veces el cristiano es un súbdito de sus emociones y de su corazón. La realidad de Dios no depende de lo que yo haga, de lo que yo piense y de lo que yo sienta. Por ejemplo, Dios dice, voy a poner un ejemplo, ¿ok? Para que usted vea la relación de esto. Dios dice, yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. ¿Eso es cierto? Claro que es cierto. Eso es cierto, aunque a partir de mañana yo viva como si Dios no existiera. Aunque yo diga que Dios no existe, o aunque yo no sienta a Dios, esa realidad de que yo soy Dios y no hay otro fuera de mí, no cambia. Aunque usted mañana se lea un libro de Joshua Harris o Stephen Hawking, dos de los ateos más conocidos, y usted diga, he llegado a la conclusión de que Dios no existe. La realidad de que Dios es el único y no hay otro fuera de Él no cambia porque usted se lea un libro. Y no cambia porque usted no lo sienta. Es más, si usted en estos días, usted lee, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y en la semana que viene usted se lee la biografía de Charles Darwin, y después se lee el libro de la selección de las especies, y usted diga, oye, yo creo y me impresión que Darwin estaba en lo correcto. El hecho de que Dios haya creado el mundo no va a cambiar porque usted se haya darwinizado. ¿Se entiende eso, mis hermanos? El propósito de Dios no cambia por más que las cosas no sean como al comienzo. El diseño de Dios, mi hermano y mi hermana, la realidad no cambia por cómo te sientas respecto a tu matrimonio. O no cambia por cómo te sientas respecto a tu cónyuge. O es que ella ya no es como al comienzo. Claro que no. Él ya no es como al comienzo. ¿Y? Engordamos, envejecemos, pero seguimos siendo una sola carne, dice Dios. ¿No sería for the lack of a better word, una estupidez decir, yo creo que ya no soy una sola carne con ella? ¿Por qué? Porque estamos pensando diferente últimamente. Entonces lo que determina si son una sola carne es que si piensan igual. ¿O es Dios quien determina la realidad?
tu cónyuge se puede endemoniar mañana. Y seguirá siendo tu cónyuge. Oh, va a ser difícil. Oh, va a ser difícil. Pero sigue siendo una sola carne. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso, esposo y esposa, que ha coqueteado con la posibilidad de, ¿y será que esta mujer ya no es mi alma gemela? Mire qué estupidez. Lo otro que quería decir es esto, mis hermanos. El decreto divino, o un decreto divino, refleja, por lo menos, refleja mucho más, pero para efectos de este sermón, cada vez que Dios decreta algo, eso refleja la verdad, sabiduría y bondad. Todo lo que Dios dice refleja su verdad, su bondad y su sabiduría. Cuando Dios dice algo, es cierto, porque Dios no puede mentir. O es que ella dijo que ya no quiere estar conmigo. ¿Y? Ella ha dicho que se va a separar. ¿Y? Cambia el que un hombre o una mujer diga, ¿sabes qué? Me harté de ti. Cambia la realidad como Dios la describe. Mire cómo pensamos nosotros. O lo que en el libro hemos leído en estos días. Ya no estoy enamorado. Ya no estoy enamorada. Grillos es lo que siento, no mariposas. Pero también cuando Dios dice algo, es bueno. Es bueno. ¿Por qué? Porque Él es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Cuando Dios describe, define, ordena algo, es bueno eso porque su carácter es bondadoso y todo lo que hace es para nuestro bien. Es bueno que tú seas una sola carne y es bueno que tú lo mires así. Sea un mandato, sea una prohibición, sea una advertencia, sea una afirmación, sea que Él decrete algo, sea que Él diga algo, es bueno. Y si Dios dice son una sola carne, eso es bueno. Si Él ha dicho eso, entonces esta unión, este milagro, esta relación es algo verdadero, es algo sabio, es algo bueno. Es verdadero, es algo sabio y es bueno. Lo que dice es bueno, lo que decreta, lo que establece, lo que habla es bueno para el hombre. Es sabio y verdadero. Entonces, debemos ver en ese decreto, en ese diseño, en eso, llámele como tú quieras, ¿ok? Que estés exhausto de tu matrimonio, que estés desmotivado de tu matrimonio, que haya corrido mucho agua debajo del puente, hayan tenido muchas experiencias negativas. Pero si tú quieres mirar y regir tu vida por lo que es realidad objetiva es todo lo que Dios dice. Y si tu corazón no se ajusta o se armoniza a eso, el que está equivocado somos nosotros, no Dios. Entonces debemos ver en ese decreto y en ese diseño
Una sola carne para reflejar el amor de Cristo. Una sola carne para reflejar el amor de Cristo. Una sola carne para reflejar la fidelidad de Jesucristo. Debemos ver la verdad de Dios, la sabiduría de Dios, la bondad de Dios. Admirar la maravilla del matrimonio. Debemos apreciar la belleza de esa unión conyugal. Debemos ver belleza donde Dios ve belleza. Oh, Él nunca me ha llevado a un viaje lejos. Oh, Él casi nunca me invita a un restaurante. Oh, ella se olvida cada rato. Oh, ella perdió el anillo de bodas. Oh, que a él esto, que a él lo otro. ¿Podemos parar un momento y mirar la belleza del matrimonio? Y mirar eso que Dios dice, estos dos seres que yo he creado, a quienes uno son una sola carne, en conformidad a mi sabiduría, porque soy sabio, en conformidad a la verdad, porque todo lo que yo digo es cierto, y en conformidad a mi bondad, porque eso es bueno para el hombre. En conformidad a mi sabio diseño, a mi buen propósito, a mi eterno decreto, una sola carne. Aunque tu boda haya sido presenciada solamente por el tipo que firmó tus papeles, y aunque tu vestido haya sido crema y no blanco, y que no tengas ninguna foto, y que no hayas tenido souvenirs, ni invitados, ni comida, Dios ve belleza. Oh, pero Gerson, mi esposo no es creyente. Dios ve belleza en esa unión. Oh, mi esposo o mi esposa no creen en Cristo. Eres uno con Él. Oh, no te recomiendo que te cases con un incrédulo. No te recomiendo que te cases con una incrédula. Tú vas a sufrir mucho, vas a estar en oposición a Dios y vas a sufrir mucho. Pero esos matrimonios constituidos por un creyente y un no creyente no reducen la belleza de este diseño. ¿No es glorioso eso, mis hermanos? Que Dios nos dé ojos para ver y mirar a nuestro cónyuge como parte de esa obra maestra que Dios ha hecho. A veces tu cónyuge determina mucho de cómo tú te sientes en tu matrimonio. A veces los defectos de tu cónyuge, las limitaciones, las incapacidades o su aspecto físico determina mucho. Cuando en realidad nosotros deberíamos ser dirigidos por la verdad de Dios, la sabiduría de Dios, la bondad de Dios y decir, mi matrimonio es una cosa preciosa. Todo lo que Dios decreta por diseño es bello. Todo lo que Dios dice es verdad, es sabio y es bueno. Por eso nuestra oración de vez en cuando debería ser o deberíamos pedirle a Dios que nos ayude a ver la verdad, la sabiduría y la bondad divinas en este matrimonio. Que me ayude a ver más allá de mi pecado, más allá de mi incapacidad de amar y ser fiel a mi cónyuge. Que me ayude a ver más allá de los defectos de mi cónyuge, de los errores de mi cónyuge, que son muchos porque somos pecadores.
Somos pecadores, jovencita. Ese tipo va a sacar las garras en algún momento. Y no lo digo para... Yo, tratamos de ser lo más objetivo posible. Somos pecadores y esto es un gran desafío. Por eso es que necesitas la ayuda de Dios y una visión de Dios para tu matrimonio. Es lo único que te va a ayudar a sostenerte en ese día donde tú dices, ya no aguanto más. O los matrimonios, algunos cristianos los lleva a ese punto, ya no aguanto más. Y la única esperanza que tú tienes es aferrarte a lo que Dios dice de tu matrimonio, no a lo que tú sientes o a lo que tu cónyuge dice. Es pedirle al Señor que nos deje ver más allá de las faltas de mi cónyuge y de las limitaciones de mi cónyuge y de la incapacidad de mi cónyuge. Es decirle, Señor, mi cónyuge, mi esposa, mi esposo y yo somos uno por decreto divino. Somos una sola carne según tu propósito. Es tu diseño y es tu voluntad que seamos una sola carne. Aunque mi corazón ya no se emocione, aunque mi corazón no sienta la ilusión de los primeros días, somos una sola carne. Aunque mi cónyuge no me demuestre amor como los primeros días, dame ojos para ver que somos una sola carne. Y dame un corazón para que mi relación con mi cónyuge refleje esa verdad.